Hola, bienvenidos a un nuevo programa de En Busca de lo Enigmático, en mi canal de Fernando Ferlaso. Seguimos hablando sobre esta pandemia que tanto nos afecta, que es el coronavirus. Continuamos estudiando, aprendiendo qué es este virus que tanto nos está afectando, que se está llevando tantas vidas por delante. Continuamos con lo que es la fisiopatología del virus y cómo se extiende este virus. A continuación pasamos a ver un vídeo sobre qué es este virus, en qué consiste. Como dice, vamos conociendo cosas. Esta es la primera gran crisis sanitaria global de la era digital y probablemente parte de este miedo y desconcierto del que estamos hablando se debe a la cantidad de información que tenemos que se mezcla con los bulos y la información falsa. Así que vamos a separar el grano de la paja y aunque hay realmente más incertidumbre que certezas en estos momentos, como dicen los miembros de la mesa, esto es lo que sabemos ahora de este virus. Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Se inició en el mercado de mariscos de Wuhan, pero se desconoce qué animal lo transmitió y si mutó antes de pasar al humano. Sobre todo por las secreciones de personas infectadas que contaminan las manos u otras superficies y que entran en contacto con la mucosa de la boca, nariz o ojos de otras personas. También por algunos procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio o las heces de la persona contagiada. De 5 a 10 días, aunque pueden ser más, por eso la cuarentena son 14. Apenas les afecta, la mayoría no ha tenido síntomas o han sido leves. Podría debilitarse por la llegada de la primavera, más horas de sol y temperaturas más altas. Bien, este ha sido el vídeo explicativo de forma resumida de lo que es el coronavirus. Ahora pasamos a ver el vídeo que nos explica la importancia de por qué quedarnos en casa para evitar la propagación de este coronavirus. Aquí está el Ministerio de Sanidad con el eslogan de quédate en casa. Nos recuerda cómo debemos de quedarnos en casa para evitar el contagio y la transmisión. A continuación pasamos a ver un poco también las claves de este coronavirus. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar,
Cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo. Ahora seguimos profundizando y nos vamos a lo que es el tema de la fisiopatología de este coronavirus. Hemos visto ya qué es el coronavirus. Continuamos con la fisiopatología. Vamos a una última definición del concepto de coronavirus. A continuación pasaremos ya de lleno a la fisiopatología del coronavirus con la fase inflamatoria de la COVID-19. Por último, daremos como siempre unas recomendaciones de cómo protegerse del coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19. El coronavirus. Actualmente estamos ante una pandemia que es una infección a nivel mundial causada por un virus que se llama coronavirus. Coronavirus adquiere su nombre por la forma que tiene la parte de encima del virus, el virus es una forma redonda, una esfera, que tiene forma de corona, picos como una corona, y por eso adquiere su nombre coronavirus. Tenemos 3 tipos de coronavirus. Todos los virus van cambiando y van teniendo mutaciones que los hacen más fuertes y que los cambian de especie o subespecie de virus, lo que los hace cada vez más predisponentes a hacer distintos tipos de infecciones, distintos tipos de seriedad de infecciones o tener mayor mortalidad. El coronavirus que ha nacido este diciembre de 2019 en China es una nueva cepa de coronavirus. Sin embargo, existen 3 tipos del coronavirus. Todos hemos tenido un coronavirus que da un resfriado común. Todos hemos pasado por alguna gripa que fue causada por coronavirus. El segundo tipo de coronavirus es un coronavirus llamado del Medio Oriente. Este coronavirus dio una pandemia y dio una infección muy grave en Arabia Saudita, en donde era un virus muy mortal, y entonces al que le daba ese coronavirus se moría. Y este tercer virus, que es el llamado coronavirus de China, este virus lo que hace es que cuando alguien se infecta o se contagia, directamente se va hacia los pulmones y causa lo que llamamos una neumonía, o en lenguaje coloquial una pulmonía. Esta pulmonía no va a ser la típica que conocemos de tener fiebre y mucha tos con flemas. El virus se mete en los 2 pulmones y lo que hace es endurecerlos, se mete al tejido pulmonar y los endurece, no produce flemas. Y entonces el paciente lo que tiene es que el pulmón no se puede expandir de manera correcta, se hace duro, y el paciente lo que tiene es mucha falta de aire asociada a fiebre y a síntomas respiratorios de un resfriado común. ¿Por qué estamos hablando tanto de este virus? Antes de tener los síntomas tal cual del resfriado o de la falta de aire o de la pulmonía, lo que sucede es que entre 1 y 14 días antes de padecer la infección, el paciente presenta ya contagiosidad. Es decir, si tú ya estuviste cerca de una persona que no tiene síntomas, entre 1 y 14 días te puede contagiar. Por eso es que esto se dispersa tan rápidamente y se infecta tantas personas en el mundo. Falta la respiración, pues hay que poner oxígeno. Si tienen cerrados los bronquios y les silba el pecho,
hay que ponerles unas nebulizaciones con medicamentos que abran los bronquios, es decir, si hay fiebre hay que bajar la fiebre, todos los síntomas es lo que vamos a tratar y esperar a que el cuerpo sea el que reaccione y te defienda de esta infección. Hay 5 años, menores de 3 años o pacientes que tienen cualquier enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis hepática, esos son el grupo vulnerable que se va a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No apanicarnos. Lo que hay que evitar, si la epidemia está en China, no hay que viajar a China. Y lo que hay que hacer ahorita es todo paciente sospechoso de tener coronavirus, una gripa por coronavirus, hacer un estudio especial y detectarlo. Lo que aprendimos con el virus de la influenza, siempre tener un cubrebocas, estornudar siempre en el codo para que no estemos esparciendo los bichos y hacer un lavado de manos todo el tiempo que podamos, porque alguien que toma una puerta y la abre puede dejar el virus ahí, luego tú abres esa puerta y te agarras la cara, te contagias el virus. Con eso creo que hay un resumen muy especial del coronavirus y para que no estén temiendo de este virus por ahora. Aquí teníamos un vídeo explicativo de lo que es el coronavirus, ya entrando en el aspecto de la fisiopatología, y ahora nos metemos de lleno con la fisiopatología de este virus desde la fase inflamatoria del mismo. Buenas tardes, yo soy Moisés Labrador, soy especialista en alergia e inmunología y trabajo en la sección de alergia del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona. Desde el inicio de esta pandemia hemos sido reclutados y estamos en una planta del hospital que se dedica a ver COVID. Y me han encargado que os hable de la fase inflamatoria de la COVID-19, visto que ya sabemos todos la parte, digamos, de la fase viral. Realmente, comenzando un poquito de introducción, vamos a hablar un poco de la inmunopatología de las infecciones por los coronavirus humanos altamente patogénicos. ¿Qué son estos coronavirus? Pues estos incluyen el primero que conocemos, que fue el responsable, el SARS-CoV, que fue el primero que se describió en el año 2002, a finales del año 2002. Después tenemos el responsable del MERS, que se describió sobre todo en Oriente Medio a finales del año. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando esta respuesta inmune es eficaz, la replicación viral no es intensa, se desarrollan de forma temprana interferones de tipo 1, conocidos como alfa y beta, los de tipo 2, que es aquí solo hay uno, que sería el interferón gamma, y los de tipo 3, que son los interferones lambda. Ello provoca que haya una respuesta con un infiltrado de monocitos y macrófagos y neutrófilos, pero no es excesivo, y se liberan una serie de quimiocinas, como la que atrae a los macrófagos, o proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el interferón gamma y otras muchas, pero esto no es exagerado. Entonces, con él muy incrementada, que la permeabilidad vascular esté aumentada y haya un trasvase del líquido intracelular al pulmón, que la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, sea subóptima y que se altere la eliminación del propio virus. Y esto tiene unas consecuencias. Las consecuencias son, en primer lugar, que hay una lesión pulmonar aguda, después ocurre un síndrome de distrés respiratorio agudo, y este síndrome, con los días, si no se controla de forma adecuada, tiene una elevada morbimortalidad. Es que no van a ser objeto de esta charla porque se tratarán de forma específica, y en los estadios avanzados las consecuencias son una insuficiencia o un fallo orgánico múltiple que puede desencadenar las consecuencias que hemos comentado, incluso la muerte. Lo que es importante resaltar es que en las enfermedades infecciosas como la COVID-19, esta tormenta de citocinas se origina en el área infectada, es decir, en este caso en el pulmón, y
es posteriormente en una segunda fase en que se extiende por todo el cuerpo a través de la circulación. En las enfermedades que se parecen mucho por coronavirus previas, es decir, en el SARS, que se inició en el 2002, y en el MERS, que se inició en el año 2012, lo que se encontró en estos casos es que había una rápida replicación del virus, una gran cantidad de infiltración celular inflamatoria y esta tormenta de citocinas que provocaba precisamente la lesión pulmonar aguda que hemos comentado, el síndrome de distrés respiratorio agudo, con la gran elevada mortalidad. Ya nos habían enseñado que, y este es el modelo que a día de hoy seguimos pensando que es lo que ocurre, que hay diversas fases en las cuales la primera fase lo que hay ocurre es una fase de respuesta viral y una segunda fase en la que conviven una cada vez más disminuida la respuesta viral con un inicio de la respuesta inmune del huésped, y en la fase final lo que hay es una fase de hiperinflamación. Con lo cual un incremento de la activación macrofágica y una gran expansión, y un incremento de la activación de los linfocitos T con una producción importantísima, por ejemplo, del interferón gamma, ¿no? Y esto es lo que llamamos la tormenta de citocinas, que se parece mucho a lo que estamos viendo en la COVID-19. ¿Qué presentación clínica esperaríamos? Pues la presentación clínica es similar a la que vemos en otro síndrome de liberación de citocinas que hemos dicho, por ejemplo, el que se asocia a la inmunoterapia del cáncer, ¿no? En este caso, y no lo voy a extender, y no me voy a extender en este esquema, lo que sí que vemos es que hay afectación sistémica. Pero una de las afectaciones que ocurre es la que ocurre a nivel pulmonar, en el que hay hipoxia, en el que hay taquipnea, en el que hay edema pulmonar y fallo respiratorio, que simula mucho lo que estamos viendo en esta enfermedad, ¿no? En el caso del los dos elementos, la transactivación y la transrepresión, provocan que tenga un potente efecto antiinflamatorio, ¿vale? Sin embargo, la OMS, en su guía provisional del 13 de marzo, no ha recomendado su uso, salvo en casos seleccionados o en el contexto de ensayos clínicos. Por ello, se trata de un tratamiento en debate que no podemos obviar, ¿vale? Pero probablemente, básicamente, la anakinra es un análogo de un antagonista del receptor de la interleuquina 1. Y es un fármaco que bloquea el receptor de esa interleuquina, presentado en los corticoides. Hemos comentado los antiinterleuquina 1 y vamos a comentar otro fármaco antiinflamatorio como son los inhibidores de las JAK1 y JAK2, como es el baricitinib. El baricitinib inhibe reversiblemente estas dos proteínas, la JAK1 y la JAK2, que están dirigidos contra la propia interleuquina 6 y también se está ensayando. El síndrome de distrés respiratorio agudo y un síndrome de activación macrofágica. Y teniendo en cuenta este modelo, pues los anticuerpos contra la interleuquina 6 o contra el receptor, digamos que estamos pendientes de los resultados de los ensayos clínicos controlados para posicionar este tratamiento en la terapia final que tengamos que hacer. Por último, el último interferón que tiene un efecto antiviral son los interferones de tipo 3. Los interferones lambda, que aquí ven este esquema ponía 3, pero probablemente ya conocemos 4, ¿no? Los interferones, el interferón lambda también presenta un efecto antiviral y, a diferencia de los otros dos tipos, no tiene efecto proinflamatorio de los interferones de tipo 1 y de tipo 2 del sistema inmune innato, con lo cual afecta a la producción de citocinas proinflamatorias, ¿no? Y esto ya lo sabíamos por su uso en enfermedades autoinmunes. De hecho, es un tratamiento clásico del lupus eritematoso sistémico, de la artritis reumatoide, pero también del síndrome de Sjögren y de otras muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Y básicamente lo que puede hacer tiene un propio efecto antiviral, porque podría inducir la neutralización del virus antes de su entrada en la célula, pero también puede activar el complemento,
puede activar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la fagocitosis, ¿no? Presentando también un cierto efecto antiinflamatorio, ¿no? Evidentemente, si tenemos en cuenta el primero de los mecanismos, tendría más efectividad de forma profiláctica o cuando se utiliza de forma precoz tras el inicio de los síntomas, ¿no? Utilizan la hipertensión, el trasplante de células mesenquimales negativas para el receptor AC2, inhibidores de puntos de control inmune y otros muchos que van apareciendo y que podemos revisar en los ensayos que hay en las agencias reguladoras, ¿no? Lógicamente estamos pendientes de todos los resultados para saber finalmente cuál de estos tratamientos puede adquirir una función en este tipo de enfermedad, ¿no? Y ya para, ¿no?, cáncer o con inmunodeficiencias, se debe iniciar en el momento en el que detectemos que los pacientes están desarrollando linfopenia asociada con una elevación importante de marcadores inflamatorios, interleuquina 6, ferritina, proteína C reactiva, adquirida por los equipos médicos y siempre siguiendo los criterios locales de práctica clínica en espera de los resultados de todos los ensayos clínicos controlados que provocará que se generen evidencias robustas y de alta calidad tan rápido como sea posible. Y muchas gracias y dedico esta presentación a todos los sanitarios y a todos los pacientes que están enfrentándose con la COVID-19. Muchas gracias. Este ha sido un vídeo de forma resumida que nos ha explicado el doctor cómo la fisiopatología del coronavirus, cómo se da toda la fase inflamatoria, los posibles fármacos para atacar esta fase inflamatoria y para también los antivirales para curar esta enfermedad del coronavirus. Por último vamos a ver un vídeo, también intentaré resumiroslo porque es un poco extenso, de lo que hay que hacer para protegerse del coronavirus. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo voy a hablar de cómo protegerse del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2, el causante del COVID-19. Soy médico de familia y trabajo en Ibiza. Este vídeo lo estoy haciendo el día 10 de abril de 2020, de hecho está a punto de llegar el día 11 y bueno, creo que es importante como siempre decir la fecha para ver un poco el contexto en el que se hace el vídeo, en el contexto de la epidemia o de la pandemia de SARS-CoV-2. En este vídeo voy a hablar de la protección en general, del uso de mascarillas quirúrgicas, de guantes y de gafas protectoras y pondré referencias en la descripción del vídeo. También en el primer comentario fijaré los contenidos del vídeo con enlaces directos a las diferentes partes por si quieres ir directamente. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Más importantes. Después, la otra maniobra muy importante es el mantener la distancia social, que se recomienda que sea 1 metro, 2 metros, para evitar que las partículas más grandes de las secreciones al hablar, al toser, pues puedan impactar contra nuestro rostro y puedan contagiarnos. La etiqueta respiratoria, de la que también hemos hablado, es muy importante. Por ejemplo, pues que al toser pues poner el codo, no la mano, porque no podemos con la mano contagiar a otras personas o superficies, o usar pañuelos desechables, es decir, usamos, tosemos o estornudamos, lo desechamos, pero luego nos limpiamos las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Y después también es importante intentar evitar llevarse las manos a la cara, sobre todo en la zona de las mucosas, porque así si nos hemos contagiado al tocar algo, pues que no nos lo pasemos directamente, nos autocontagiemos nosotros con el contacto con nuestras mucosas. Esto es un tema un poquito complicado porque los estudios parece ser que demuestran que tendemos a tocarnos la cara unas 20 veces a la hora y en personal sanitario o personal que esté o personas que estén con alguien que esté enfermo
distinto. Intentaré aclarar un poquito. Están las mascarillas quirúrgicas que lo que hacen es filtrar la expiración, es decir, el aire que sale de nosotros. Entonces lo que hace es proteger a los demás, pero no te protege a ti de posibles infecciones. Si acaso de lo que te proteges de salpicaduras. Por ejemplo, estos se llaman quirúrgicas porque cuando haces cirugía menor o cirugía mayor se llevan este tipo de mascarillas. ¿Para qué? Para no contaminar el campo quirúrgico, ¿no? A la persona que estás suturando, que estás interviniendo, ¿no? Que estás haciendo una intervención quirúrgica. Entonces es para eso, ¿no? Porque en la boca tenemos muchos gérmenes y pueden caer e infectar la herida quirúrgica en la que estemos trabajando. Entonces por eso es importante el usar este tipo de mascarillas. En cambio a ti no te protege, a no ser que sea de alguna salpicadura de sangre o de algún fluido biológico que pueda irte hacia la cara. Por eso a veces aparte de la mascarilla hay algunas de estas que llevan como una pantalla para evitar este tipo de impactos. Después tenemos las mascarillas ya tipo FFP1, FFP2, FFP3, que pueden ir con o sin válvula, y lo que hacen es filtrar la inspiración. Estas sí que te protegen. Por ejemplo, hay de dos tipos, están las horizontales, lo que se llaman en forma de pico de pato, y también están las verticales, que son las que llevan válvula. Se clasifican las FFP, se llaman así, bueno, es una nomenclatura europea. En cambio, en la americana es las que llaman N95, por ejemplo. Bueno, hay N95, N99, hay varios tipos también. Entonces, las mascarillas, estas FFP1, P2 y P3, se distinguen por el grado de filtración y de fuga que pueda haber. Se van conforme más potentes son, más ajustadas y más filtran. Entonces, la FFP1 filtraría un 78%, la FFP2 un 92% y la FFP3 un 98%. En cambio, la versión norteamericana, la F95, que a veces se dice que es equivalente a la FFP2, en realidad se filtraría un 95%, que sería un intermedio entre FFP2 y FFP3. Para profesionales, la que se recomienda en general para sanitarios, la FFP2 o la N95 en caso de los americanos, según su nomenclatura, pero no para el público general. En cambio, pues tienes un grifo, abres el grifo y sale agua. Pero en muchos países a lo mejor abrir el grifo no es tan fácil y hay horas en las que hay restricciones de agua y tienes que hacer acopio de agua para las horas o muchas horas del día en las que no tengas agua. Protegerte a ti. Entonces, si estamos en una situación en la que hay pocos casos de la enfermedad infecciosa o la transmisión local es inexistente, pues igual no hace falta, Si hay pocos casos, esta es una zona relativamente libre de la infección, de la enfermedad infecciosa. Y después también un tercer punto sería la falsa seguridad, ¿no? Y entonces esta falsa seguridad de que, bueno, como llevo la mascarilla no me pasa nada, pues hace que a lo mejor te expongas más y a lo mejor el que lleva la mascarilla se expone más y habría que demostrar si eso puede ser contraproducente en este sentido. O sea que hay estos dos puntos, el de desabastecimiento se supone que es muy eficaz para evitar la entrada de partículas, pues ya lo tendría en la mano el virus y lo llevaba desprotegido sin guantes y ya la habríamos liado. Protegería también de que te entraran micropartículas con el virus a través de la mucosa de los ojos. O que tú toques una superficie en donde haya el virus y que te lo lleves sin querer a los ojos. Lo primero sería ponerte la mascarilla quirúrgica, luego las gafas protectoras y luego los guantes. Antes de ponerse la mascarilla quirúrgica, lo que hay que hacer es limpiarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica si tienes. Más que protección, lo que hace es evitar que tú contagies a los demás. Después te podrías poner unas gafas protectoras y al final ponerte los guantes. A la hora de volver a casa, lo que primero sería quitarse los guantes. Aquí lo tienes que hacer bien, o sea, primero tirar del guante hacia afuera y cuando se libera el dedo gordo,
pillar por la parte interior del otro guante y sacarse los dos. Lo importante es no tocarte la mascarilla, y si lo haces con gel hidroalcohólico o simplemente con agua y jabón, lavarte las manos. O sea, hay que estar al tanto con eso. Entonces, yo creo que eso es todo. Espero haberlo dejado claro. Si tenéis algún comentario o alguna duda, o estás en desacuerdo o en acuerdo, pues dejadme un comentario en la parte de abajo y lo discutimos, y espero haberlo dejado claro. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Este ha sido la explicación de cómo protegerse bien del coronavirus. Ya por último, por recordar lo que es en el mapa mundial del coronavirus, cómo está la situación actual. Aquí podemos verlo. Actualmente en España hay 21.282 muertes en estos momentos, 82.514 recuperados. Aquí vemos el mapa. En el mapa mundial, con más de 2,4 millones de casos y más de 171.000 muertes en todo el mundo. En España, Italia, los países más afectados. El país más afectado, los Estados Unidos. Luego países como China, Irán, Turquía. Cada vez se está extendiendo más en Sudamérica. Aquí vemos en Argentina 145 muertos, 840 recuperados y 3.031 diagnosticados. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hoy ha sido bastante denso el programa. He intentado a la vez resumirlo bastante. Espero que os haya gustado a todos y continuamos con fuerza. Juntos vamos a vencer a este coronavirus. Un fuerte abrazo desde mi canal de Fernando Ferlaso. Fuerza.